Buenas tardes, bienvenidos a todos y a todas a esta sesión del seminario Fray Antonio Alcalde, nuestra última sesión, un año fructífero que hemos tenido y en este día voy a ser yo su moderador. Me gustaría presentar a nuestro primer ponente, que es el doctor Rafael Castañeda García. Él es doctor en Historia por el Colegio de Michoacán. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Actualmente es investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación y profesor en la licenciatura en Historia en la FES Acatlán, UNAM. Ha impartido cursos de historia en la UNAM, en la Universidad Autónoma de Querétaro, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Universidad de Guanajuato y en el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Entre sus líneas de investigación destacan Historia de las prácticas religiosas en Nueva España, a través del estudio de las cofradías, la literatura devocional y la iconografía, e Historia social de la educación en la transición al México independiente. Sobre ambas líneas tiene varios artículos y capítulos de libros publicados. El día de hoy nos presentará su trabajo titulado Aproximaciones a una historia social del Seminario Conciliar de Guadalajara, siglos XVIII y XIX. Bienvenido, doctor. Le cedo la voz. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días a todos. Buenos días, buenas tardes. Un gusto estar aquí con ustedes. Agradezco la invitación a este seminario del Colegio de Jalisco, a la maestra Chel, por supuesto, al maestro Edgar y a todos los integrantes. Bueno, pues yo quiero exponerles una aproximación, como se dice, de algunos temas que he estado trabajando y quiero compartirles pues pantalla, no sé si lo pueden ver, ¿sí se bien? Bien, eso es una presentación muy corta, ¿no? Bueno, primero decirles que la historia de la educación en la sociedad no hispana, pues es también la historia de los seminarios conciliares, eh, o dicho de otro modo, los seminarios no fueron exclusivos para la formación sacerdotal, ¿no? Hay también, digamos, hubo también a su interior muchos alumnos, bueno, muchos colegiales, seglares o laicos, ¿no? El Seminario Conciliar de Guadalajara ha recibido la atención por parte de la Academia Jalisciense, particularmente en el tema de la fundación, ¿no? Muestra de ello son los trabajos de Jesús Jiménez y de Armando Martínez Montoya, entre otros. Y por supuesto, para el siglo XVIII, este seminario fue estudiado por la historiadora Carmen Castañeda. No es la única, pero digamos es la que mayormente analizó a los principales actores, es decir, a los catedráticos, colegiales y los saberes, ¿no? Evidentemente, desde el punto de vista de su trabajo, es el que más se acerca a una historia social de este espacio educativo. Por otro lado, debo decir que la documentación localizada en el Archivo Histórico de la Arquidiócesis de Guadalajara muestra una documentación sumamente completa y con muchos casos de vida cotidiana, desde quejas de estudiantes, la figura del bibliotecario, compra y venta de esclavos mulatos, inventario de lo que se producía en la huerta del seminario, entre otros temas como lo sucedido durante la guerra insurgente, del cual voy a hablar en un momento, ¿no? Debo decir también que la investigación que realizo desde el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad de la Educación en la UNAM, pues es sobre los seminarios conciliares en su conjunto, ¿no? Me interesa analizar el periodo novohispano, pero sobre todo ver la transición al México independiente. Y en esta transición, ¿no? Puedo afirmar que un momento que marca un antes y después de los seminarios conciliares es el último cuarto del siglo XVIII, cuando con las reformas borbónicas, el proceso de secularización y la expulsión de los jesuitas, los colegios seminarios cobran mayor fuerza en cada una de sus diócesis. Sobre la fundación del seminario, sabemos que, de Guadalajara, por supuesto, sabemos que en la ceremonia de ingreso al de Guadalajara se indicaba que se le pondría manto y beca al nuevo seminarista delante de toda la comunidad. En este mismo acto debería jurar respetar los estatutos y a las autoridades. Igualmente que defender la concepción de la Inmaculada de la Santísima Virgen María, ¿no? Esta devoción, como sabemos, fue promovida por la monarquía española, ¿no? Carmen Castañeda señala que el titular del seminario fue el señor San José. Todos los individuos del seminario que no fueran sacerdotes deberían confesarse cada mes y también en todas las festividades que eran de los misterios del Señor
del Señor y de María Santísima, en las de San José, de los Santos Apóstoles y de todos los santos. Correspondió al obispo Felipe Galindo y Chávez, quien solicitó la fundación en 1696, pues, digamos, conseguir su apertura en ese mismo año. La cédula aprobada por Carlos II solo tardó 6 meses, pues en junio de 1696 fue expedida y se inauguró el 23 de diciembre. Es decir, el primer seminario en fundarse en Nueva España es el de Puebla, luego está en Oaxaca, incluyo aquí Ciudad Real, ¿no? Es decir, lo que hoy sería San Cristóbal de las Casas, y luego está Guadalajara, ¿no? Y el último del siglo XVII será México, ¿no? Eh, bueno, uno de los temas, o mejor dicho, personajes muy interesantes que se destacan en esta documentación, y por eso yo hablaba, por eso titulé esta ponencia como aproximaciones, pues es la figura del bibliotecario, ¿no? Es decir, la historiografía sobre los colegios eh, digamos, ha dado el valor que le corresponde, por supuesto, a los colegiales, a los catedráticos, a los saberes enseñados, ¿no? Teología, artes, eh, derecho canónico, derecho civil, ya más adelante en el 19 dibujo, ¿no? O dibujo técnico, lenguas, ¿no? Lenguas indígenas, eh, y se ha olvidado la figura del bibliotecario. La figura del bibliotecario es muy importante, sobre todo porque tras la expulsión de los jesuitas, muchas de las bibliotecas de estos colegios, o algunas de las bibliotecas de estos colegios, van a parar a los seminarios conciliares. Y evidentemente le corresponde a un personaje llamado bibliotecario o librero, pues asignar, acomodar, catalogar todos estos libros. Y es muy curioso que el que hasta ahora he encontrado de los 9 seminarios que he estado analizando, el que tiene la mejor, bueno, no es cierto, el donde he encontrado mayor información sobre esta figura es en Guadalajara, el de Guadalajara. No es el único, pero sí mayor información. No quiere decir que los demás no, pero es lo que yo he encontrado, ¿no? Entonces, desde el desde las constituciones, ¿no? El capítulo primero de las constituciones, cito de los oficios y plegados del seminario. Es decir, el bibliotecario es un oficio, ¿no? De Guadalajara. Señalaba que además del rector, vicerrector, directores y catedráticos, debería haber un mayordomo, 2 bibliotecarios, un portero, un cocinero y sus ayudantes, un enfermero, y todos los fámula o triados que se estimasen necesarios para la asistencia de la comunidad del rector y catedráticos. Es bien interesante esto también porque la gente, digamos, de los oficios y servidumbre o triados tampoco ha sido abordado dentro de esta historiografía. Apenas me puedo equivocar, pero una de ellas es Rosalina Ríos Zúñiga, que con el Colegio San Juan de Letrán, San Juan de Letrán de la Ciudad de México, también siglo XVIII y XIX, ella ha empezado a abordar. El bibliotecario también ha sido olvidado desde mi punto de vista en la historiografía sobre las bibliotecas y sobre los libros, ¿no? Que hay bastante. Entonces, en ese sentido, este seminario nos da la pauta de su historia, la documentación, para rescatar esta figura que para mí me parece que es importante. En el 8º capítulo de las constituciones se dan más detalles. Cito, para que la librería se conserve con el cuidado y disposición correspondiente, se dará siempre este oficio a 2 de los seminaristas que hayan concluido estudios de teología. Termina la cita. Es decir, la figura del bibliotecario tenían que ser bachilleres, así está registrado el bibliotecario el 30 de septiembre de 1799. Era el bachiller don Joseph Domínguez Sánchez Castellanos, colegial que fue hasta agosto de ese mismo año. Además, para ese año se registró un dispensero y su ayudante, un refitolero, 2 porteros y 2 enfermeros. La comunidad en ese año, entre colegiales de erección, porcionistas, rector, vicerrector, catedrático, se conformaba de 142 personas. Es decir, tenía que ser un colegial que ya estuviese recibido, graduado como bachiller, ¿no? Ese era el requisito para ser bibliotecario. Esto no pasa en la Real Universidad de México, no pasa en la Universidad de San Carlos, no pasa en la Biblioteca Real de Madrid. Además, es muy curioso porque revisando la documentación en la primera mitad todavía del siglo XIX,
de todos los oficios, el único que no tiene un salario es el bibliotecario, ¿no? Es el único, todos los demás tienen un salario. Es un dato importante desde mi punto de vista. Solo quería enunciarlo dentro de esta ponencia, pues, digamos, lo interesante que puede resultar, ¿no? Los seminarios conciliares, volviendo al tema de los criados o servidumbre, también tuvieron esclavos. El de Guadalajara nos encontramos que llegó a comprar y a vender uno o dos, tampoco vamos a exagerar, mulatos esclavos, ¿no? Pero no ha sido contado esta historia. Y esto no tiene tampoco algo sorprendente, es normal que la iglesia tuviese esclavos, ¿no? O también criados libres, indígenas o mulatos, ¿no? Pero no han sido vistos estos personajes. Por eso, el tema que yo estoy proponiendo es, pues esto, una historia social, siguiendo la línea de Carmen Castañeda, ¿no? Que ella fue, desde el punto de vista, la que más se ha acercado a esto. Una historia institucional de los seminarios conciliares ya se ha hecho, es importante y es necesario, por supuesto, seguirla haciendo, pero también es bueno seguirse acercando a otros temas, ¿no? Bueno, para 1800 el seminario tiene 243 alumnos. Y pues digamos que este documento lo encontré también en, en el archivo, por supuesto, 243 alumnos, y venía una lista, bueno, viene la lista de dónde son, de dónde proceden. Entonces la pregunta es, este seminario ubicado en la ciudad de Guadalajara, ¿no? ¿De dónde se alimenta? ¿De dónde vienen sus estudiantes? ¿No? Fue todo un reto hacer este mapa que lo hizo una maestra del CIESAS Yucatán, quien me apoyó con esto. Y ella, déjame mover esto para poder ver el mapa, a ver si puedo, así está. Bueno, eh, pues ella lo que se muestra aquí es que sí, bueno, sí, quizá un 15 a 20% los alumnos vienen de Guadalajara, pero realmente el seminario de Guadalajara atiende a hombres, obviamente niños, jóvenes, españoles o españoles americanos criollos, ¿no? De la región de Occidente, de lo que también puede ser Nueva Vizcaya, por ahí aparece Sonora, Guaymas, ¿no? Es decir, territorios del Obispado de Durango, 14, o lo que hoy es Real de 14, Charcas, en San Luis Potosí, Venado, ¿no? Por supuesto, Aguascalientes, de Zacatecas llegaron varios estudiantes. Es decir, la idea de este centro del saber, centro escolar, ya empezando el siglo XIX, es un espacio que ya desde el 18 lo hace, porque ya también, ahí hay que decirlo, Carmen Castañeda encuentra otra información, ¿no? Sobre también de dónde proceden los alumnos, los estudiantes, ¿no? Entonces, no diríamos realmente que hay un número, un porcentaje avasallador. Antes de este mapa, uno hubiese pensado que la mayoría de los estudiantes se concentraban de Guadalajara, o yo así era mi hipótesis. Por eso, repito, como empecé en la ponencia, después de las reformas borbónicas, después de la expulsión de los jesuitas, estos seminarios van a tener otra historia. No, con esto no descarto que no hagamos la fundación de los seminarios, por supuesto que se tiene que seguir trabajando en esto. Ya Leticia Pérez Puente ha hecho este gran trabajo para los seminarios de la América Española, pero a mí me importa mucho por estos eventos que les dije externos, después de la expulsión de los jesuitas, después del proceso de secularización, porque recordemos que el seminario conciliar, la mayor autoridad es el obispo, son colegios del obispo, ¿no? Es decir, en este momento el clero regular casi que pierde, si no totalmente, sí una gran importancia en la educación, el clero regular, en general. Y va a recaer sobre el secular, sobre los colegios seminarios. No solamente son colegios seminarios, existen otros colegios, pero sí es importante mencionarlos, y por eso quise mostrar este mapa que seguramente a los colegas que nos escuchan, que nos ven en Guadalajara, les puede también llamar mucho la atención, ¿no? Bueno, además,
quería mostrarles como un dato muy curioso, las cuentas de los dulces que entregó el señor mayordomo del Colegio Seminario de Guadalajara para los aguinaldos de este año en 1842. Los quería mostrar porque vuelvo al tema de los documentos. La documentación que hay para este seminario en Guadalajara, en el archivo, es, podría decir, la más completa de todos los seminarios. Por ahí Durango, el archivo de Durango también tiene muy buena documentación. Por supuesto Yucatán, pero en lo social, o sea, más allá del aula, más allá de las cátedras, más allá de quienes se ordenan sacerdotes, que es importante, por supuesto, ¿no? En lo social, la documentación de este seminario es el más rico. Me he encontrado pleitos, me he encontrado los inventarios de las huertas, ¿no? Lo que producen, qué alumnos participan en las huertas, qué se cosecha, etc., etc. Entonces, aquí pues sí, llama la atención algunos de los dulces, pero además en este año se gastó más en dulces que, por ejemplo, en cera, ¿no? Hace poco en un seminario de Historia de la Educación, yo preguntaba sobre esto porque me llamaba mucho la atención y me decían que estos dulces no necesariamente tienen que ser para los estudiantes, sino podrían ser para los niños a los que se enseña a leer, bueno, primeras letras, ¿no? Porque también el seminario muchas veces tuvo su pequeña escuela de primeras letras y que no necesariamente nos vayamos con la finta de que esto era para consumo solo de los estudiantes y de los catedráticos, sino que también podía ser como una especie de premio para estos niños que se les enseñaba a leer y escribir, ¿no? Pero más allá de este detalle, es muy interesante, ¿no? Bien, por otro lado, quiero hablar, me quedan algunos minutos, del movimiento de independencia y su efecto en los seminarios conciliares. Como ustedes saben, pues la guerra o las guerras y las epidemias, además de traer muchas muertes, también vienen acompañadas de la incertidumbre. Esa es un tema, la incertidumbre en este periodo de guerras y de epidemias. Pues era común que las familias quedaran incompletas, quedando muchas mujeres viudas y varios infantes en calidad de huérfanos. Pero aún pensando que no hubiera habido ninguna baja en el seno familiar de los estudiantes o catedráticos, las actividades económicas evidentemente se veían afectadas y con ello el sustento de los pobladores en general y de los colegios en particular. La vida cotidiana encuentra parte de su sustento en las cifras, en el gasto, consumo, como lo que vimos ahorita en los dulces, y en el ingreso. Pero difícilmente las estadísticas, o sea, las cifras que podemos obtener, nos pueden referir las emociones o la incertidumbre. La suposición o imaginación histórica puede complementar, pero no va más allá en cuanto al ámbito de las emociones. Por ello, esta pequeña ponencia, quiere mostrar o concluir con algunas evidencias de los estragos emocionales o consecuencias de la vida de ciertos colegiales en la década de la independencia. Durante los años de la lucha insurgente, el Seminario de Guadalajara recibió algunas peticiones de colegiales o de madres de estos para solicitar beca de merced. En las descripciones de las consecuencias que había dejado la guerra, la cual aún no concluía. En estos años de la insurgencia, María Antonia Pérez escribe una petición al obispo para que su hijo, don Julián Martínez del Campo, quien se había inclinado por la carrera de letras y llevaba un año en el colegio, donde había pasado la clase de medianos y además tenía el cargo de celador, ¿no? Otro cargo ahí que parece importante, ¿no? No dejara los estudios, ya que a consecuencia de la guerra se declaraba, cito, enteramente insolvente. Y continúa la madre, y para que su hijo continuara en el colegio, ella describe su situación. Era vecina del pueblo de Tepatitlán. Sin embargo, debido a los robos que en su aldea se suscitaron, a causa de estar su esposo de avanzada edad sirviendo en las tropas de nuestro soberano, ahora se veía obligada a residir en la ciudad de Guadalajara. Además, tenía otras 6 niñas, doncellas, que vivían con ella. Por tal razón, suplicaba a las autoridades del colegio lo admitieran de pobre para que se sostenga y no corte el curso de su inclinación. Los argumentos parecen repetirse, pero están lejos de ser narraciones inventadas o copiadas. Es más el reflejo de lo que se vivió por esos años. Por ejemplo, José Rafael Cornejo, oriundo del pueblo de Colotlán, era colegial pensionista y estudiante en la cátedra de medianos en el Seminario de Guadalajara.
pero debido a, cito, los continuos saqueos que sufrió su padre en el tiempo más crítico de la insurrección, así como, termina la cita, así como de su avanzada edad y la numerosa familia que tenía que sostener, lo tienen ahora en la incertidumbre, fíjense bien, en la incertidumbre, ellos mismos lo dicen, sobre su futuro, pues no cuenta con otro amparo para su subsistencia y para poder sufragar los gastos que demandaba ser un colegial pensionista. Por ello recurrió a la bondad del obispo para pedirle una de las becas de merced, que hubiera vacantes y con ello proseguir con sus estudios que tiene como fin para aspirar a las sagradas órdenes. Desafortunadamente, no contamos con la respuesta del rector o del obispo respecto a estas dos peticiones, pero el 27 de noviembre de 1819, también en Guadalajara, la máxima autoridad de la diócesis decretó y firmó se despachase a favor de don Eugenio Sandoval el título de colegiar de merced. Sandoval era indio del pueblo de Juchipala, hoy en el estado de Zacatecas, y solicitó al obispo le concediera la gracia de una beca de merced para poder comenzar la carrera de letras, ya que se encontraba, cito, imposibilitado para ello a causa de su pobreza. Remataba diciendo que era un hijo de un padre que apenas le alcanzaba con sus principales a mantener miserablemente a su numerosa familia. En un informe que hicieron las autoridades religiosas del 21 de octubre sobre este asunto, señalaron que, cito, el suplicante presentó las partidas de bautismo y confirmación y la información de legitimidad o limpieza de sangre. Además, se corroboró que el susodicho tenía buena conducta y estaba inclinado a la carrera eclesiástica. Sabía leer y escribir, sumar y restar y multiplicar medianamente y la doctrina cristiana. Y efectivamente, que su padre es un pobre jornalero, hombre de bien y con mucha familia, por lo que parece son acreedores a la gracia que solicitan. Esto fue en 1819. Las peticiones en este tenor continúan y se hacen alusión a los estragos de la lucha insurgente. Repito, fueron localizadas en el archivo histórico de la arquidiócesis de Guadalajara. Don Luis Sánchez, natural de Huejuquilla, hoy es Huejuquilla, el Alto, en Jalisco, de 20 años de edad, dijo ser estudiante del seminario de la clase de mínimos y, cito, que teniendo un padre cargado de familia, viejo y sin proporción para sostenerlo en la carrera de las letras, a que se ha dedicado con el único fin de aspirar al estado eclesiástico, suplicaba se le concediese una beca de merced. Otro caso es don Francisco Javier Flores, leal, de 15 años de edad, natural del pueblo de Zapotlán, hoy Zapotlanejo, Jalisco. Por eso me importaba mostrar este mapa. Porque cuando uno revisa los casos como estos, la gente es de fuera, la gente no es de la ciudad de Guadalajara. O bueno, por lo menos no los que piden beca de merced. Declaró que sus deseos era ser cura y por esa razón estaba en el seminario de Guadalajara y añadió, cito, mis pobres honrados padres por sus escasas facultades ni pueden vivir en esta capital para cuidar inmediatamente de mí y alejarme de todos aquellos peligros que acechaban por todas partes, y puedo con facilidad corromper a la inexperta juventud. Por tales razones acudí a solicitar una beca de merced. Bueno, para concluir con estos casos, digamos, don Zacarías Novela, oriundo de Real de la Blanca, aquí sí debo decir que lo busqué, y no encontré dónde está este Real de la Blanca, o sea, es un real minero, pero no encontré este lugar, ¿no? Colegial pensionista y cursante en la Cátedra de Medianos del Seminario, señaló que ha sostenido por espacio se ha sostenido por espacio de 2 años en este colegio, pues decía tomar el estado eclesiástico, pero después de haber sufrido a causa de esta azorosa insurrección muchos quebrantos, se refiere a la guerra de independencia, evidentemente, se encuentra sin recursos para seguir estudiando y se ve obligado a desistir de su carrera. Por ello acude a la piedad del obispo, etc. Un caso parecido fue el de José Teodosio Lares, quien era natural de la villa de Aguascalientes, de 15 años de edad. En 1815 señaló ser estudiante del seminario, pero por falta de recursos tuvo que abandonar los cursos. Argumentó que desde el año 1811 me faltó mi padre y ahora me ha faltado también la protección de un religioso que lo ha hecho hasta aquí movido únicamente de la caridad, por lo que solicitó una beca de merced. Los ejemplos de estos casos continúan. Yo solo paleografía algunos, pero realmente es todo un género, digamos, este es un género epistolar, ¿no? Donde obviamente están las emociones, ¿no? Y por eso me interesaba mostrárselos. Juan Nepomuceno Ibarra, él había estudiado dramática y comenzaba los estudios de filosofía, pero tuvo que presentarse
de soldado del regimiento de Toluca. Y después de 6 años que sirvió el rey en sus tropas, en la fuerza de la insurrección, señala Ibarra, que era colegial, que después de esto tuvo mi regimiento que haber marchado para Guadalajara y haberme quedado en Zapotlán con unos enfermos que se quedaron en ese pueblo, en donde juramos la Constitución, pero después de poco tiempo, que fue cuando empezaron a voltearse las tropas. Por este motivo, dice él, tuve que desertar y regresar a su casa con la intención de retomar los estudios. Se enteró que había muerto su tío, el bachiller don Manuel Cayetano Ibarra, cura del pueblo de Ameca, Jalisco, quien era el que sostenía económicamente a este colegial. Él afirma haber quedado huérfano, como quien dice, y sin quien volver a mis ojos más que solamente a Dios, y por consiguiente con una máquina de hermanitas niñas, y no habiéndome podido verificar mi entrada por no tener proporción de entrar de colegial. Por tales motivos suplicaba también al obispo. Finalmente, creo que ya estamos sobre el tiempo, ¿no? Voy a reseñar un caso que no tiene que ver con esto y me voy a otro periodo, 1708, y perdón por irme atrás en el tiempo. Pues resulta que una serie de estudiantes se van en 1708 a graduar de bachiller a la Real Universidad de México. Y en el camino se pelean por el chocolate, por la bebida del chocolate. Llegan a los golpes, hay varias muestras de la hombría de uno de ellos, así lo dicen, la hombría, ¿no? Este bachiller Manuel Garrido, que era como el líder de ellos, cuando llegan a la Ciudad de México, él no se hospeda en Santo Domingo. Y en cambio se quita su ropa de colegial y prácticamente se viste de cirlar con sombrero, capa, medias moradas, zapato puntiagudo, y se va a las rejas de las monjas, ¿no? Es decir, tenemos esta picaresca que es parte de la historia de los colegios, parte de la historia de la iglesia, ¿no? Y evidentemente es un expediente que estoy yo por mandarlo como en una revista, pero como documento, porque tiene muchos matices interesantes de la vida estudiantil, de la hombría, ¿no? También hay que decirlo así, o sea, o si lo decimos en términos más actuales, de las masculinidades, que a algunos no les gusta, pero la pregunta es, ¿por qué si es un espacio solo de hombres, por qué nunca lo hemos trabajado también desde el punto de vista de la masculinidad? ¿Por qué si las historiadoras sobre conventos femeninos han trabajado desde el punto de vista de la feminidad, ¿no? Lo que implicaba sus labores, ¿por qué nosotros no lo hemos hecho desde este otro lado, ¿no? Este es un expediente que ya no da tiempo, digamos, de hablar de él, de 1708, pero que es sumamente interesante. No es el único, hay más casos. Repito, y con esto concluyo, el archivo histórico que ustedes tienen ahí a unas cuantas leguas, a unos cuantos kilómetros o a unos cuantos metros, es yo diría, de los más ricos, para no ser tan tajante, como archivo del Seminario Conciliar de toda la Nueva España. Muchas gracias, y esto solamente fue una aproximación, repito, a una historia social del Seminario Conciliar. Gracias. Muchas gracias, doctor Castañeda, por su interesante presentación. La verdad que nos deja también como muy interesados en el tema y sobre todo con estas nuevas vetas, ¿no? de seguir. Les recuerdo a todos los integrantes que las preguntas, dudas y comentarios los dejaremos al final de las 3 ponencias. Ahora me toca presentar al maestro Raúl Iván Olvera Miranda. Él es licenciado en Historia y maestro en Estudios Históricos por la Universidad Autónoma de Querétaro, y desde el 2017 es estudiante del doctorado en Historia del Centro de Estudios Históricos del Colegio de Michoacán, AC. Bajo la dirección del doctor Tomás Calvo, está realizando la tesis titulada Los castillos espirituales de la Cruz de Piedra y Nuestra Señora del Pueblito en Querétaro, 1609-1830. Religiosidad, conflictos e imágenes milagrosas. Es autor de diversos artículos relacionados con la religiosidad, las devociones queretanas y el crédito eclesiástico. En esta ocasión nos presentará su trabajo titulado Religiosidad y Vigilancia en la Visita Pastoral de Fray Antonio Alcalde, 1775. Bienvenido, maestro. Le cedo el micrófono. Muy bien, gracias, Edgar. Si me das un segundito. Ya, entonces vamos a compartir pantalla.
Compartir, ¿ya se ve? Ya, se ve. Perfectísimo, muy bien. En primer lugar, quisiera agradecer a Edgar por esta invitación a este seminario y darme la oportunidad pues de ampliar estos temas de religiosidad y religiosidad popular, cuestiones de imágenes y los cultos, ¿sí? Como comenta Edgar, yo trabajo el tema queretano, sin embargo, ya estoy concluyendo ya mi tesis doctoral y por lo tanto estoy tendiendo hacia trabajar las cuestiones de los obispos, la crítica a la religiosidad popular y la eficiencia en la práctica y en la aplicación de las disposiciones tridentinas y disposiciones de los obispos para moderar esa religiosidad popular que está suscitándose en todo el escenario novohispano, y en función de eso vamos a trabajar en esta ponencia titulada Religiosidad y Vigilancia en la visita de Fray Antonio Alcalde de 1775. Y doy inicio. Muy bien. En primer lugar, al revisar esta visita pastoral, me empezaron a surgir una serie de dudas al revisar los elementos que se comentan en este texto. En primer lugar, en esta vigilancia de las 25 parroquias de este centro occidente del obispado de Guadalajara, solamente el Fray Antonio Alcalde registró una hermandad en Tapalpa, ¿sí? Cuando son instituciones que pululan en todas las parroquias, en todos los pueblos, de los barrios, en los casos de las ciudades. Sin embargo, en este caso solamente se registró una. Entonces, esto me hace preguntarme tanto para el caso queretano como en este caso, pues la eficiencia en esa vigilancia, ¿no? Entonces eso más adelante lo vamos a recuperar. Posteriormente, en las parroquias de Zacualco y Teocuitatlán, va a criticar la actividad en dos capillas de indios. En primer lugar, va a criticar la práctica que tienen los indios en la capilla del Señor del Mezquite, ¿sí? Una imagen con ya un carácter local, un carácter del terruño, es una imagen vinculada pues, al espacio. Pero asimismo va a criticar la actividad de los indios en una capilla de Corpus Christi, una advocación del catolicismo universal, que incluso pues la monarquía lo toma como su centro, como grandes protectores de la Eucaristía y del culto católico. Entonces esto nos lleva a cuestionar que no solamente los religiosos, en este caso las autoridades ordinarias, van a atacar las imágenes de manufactura, espacios de manufactura local, sino incluso advocaciones pues que ellos mismos están promoviendo por parte también de la monarquía. Y va a solicitar el movimiento de estas imágenes. Saquen las imágenes de esas iglesias de indios y llévenselos a las parroquias. Esto nos lleva a la fractura de esa religiosidad de los individuos, ¿no? Fractura que ya comenta Grusinski, Ailuardo y Matthew Jara en diversas investigaciones, ¿no? Entonces vamos a ver un poco de estos temas, y esto nos lleva a la pregunta de qué perspectivas tenían estos prelados hacia la religiosidad tradicional, qué cambios se van a implementar y cómo se explica, ¿no? Porque son fenómenos que se están desarrollando en todo el orbe. Sin embargo, si bien hay esta propuesta de los prelados ilustrados que están motivando una serie de cambios, fracturas en la religiosidad, etcétera. Sin embargo, creo que la historiografía, así como en el escenario mexicano marcan una serie de grandes cambios, historiografía de otros espacios nos dan cuenta de las grandes permanencias que se van a suscitar en todo en el orbe católico. Entonces vamos a recuperar un poco de estas perspectivas de otros historiadores como un panorama y como un planteamiento del problema. Muy bien, entonces la estructura de esta ponencia va a tener 4 puntos. Vamos a plantear el problema, los prelados en el siglo XVIII, vamos a hablar un poco de esta visita pastoral, las cofradías y la crítica y la vigilancia hacia la religiosidad, hacia estas prácticas de los naturales. Y que pongo mi cronómetro porque luego nos pasamos de tiempo y no queremos pasarnos tanto. Muy bien, vamos a hablar un poco de los prelados y el clero. Entonces,
como parte de las disposiciones del Concilio de Trento, pues se va a llevar a cabo una reforma del clero a través de los mismos seminarios conciliares que se tienen que desarrollar en todas las diócesis, en donde se tiene que desarrollar un clero disciplinado, en donde se unifiquen las prácticas litúrgicas, en donde ese clero, ese nuevo clero producto de los seminarios, tiene que ser moralmente irreprochable, siempre en la línea de los textos canónicos, en donde se corrijan las supersticiones, que sean resistentes a las infiltraciones de los laicos, que no se dejen influenciar, en donde se tiene que impartir esta doctrina tridentina, y donde ellos tienen que tienen que saber diferenciar entre lo sagrado y lo profano. Esto a partir de una serie de instrumentos, como son los seminarios, los sínodos, las visitas y el desarrollo de tribunales, ¿sí? Sin embargo, a pesar de estas disposiciones tridentinas, comenta Ronnie Poe en El mundo de la renovación católica, que durante el siglo XVII van a ser pocos los seminarios que van a funcionar, y que si funcionan o se fundan, a los pocos años van a entrar en crisis, van a dejar de funcionar, y no va a ser hasta finales del siglo XVII cuando estos seminarios se fortalezcan y empiecen a tener una gran eficiencia, ¿sí? Por ejemplo, el seminario de Colonia funciona comienza en 1615, pero sus labores se detienen en 1646. En Nápoles es muy temprano, es casi mediados del siglo XVI. El de París, 1618, ¿sí? Pero como se comenta, pues no va a ser hasta finales de ese siglo XVII en donde van a empezar a funcionar de manera constante, ¿sí? ¿Y por qué se tiene que reformar? ¿Sí? Porque no solamente la sociedad tiene que cambiar, sino también ese clero, y ya me exalté, pues ese clero pretridentino no es muy diferente de la feligresía, hablando en términos de religiosidad, ¿sí? Incluso algunos vivían con su mujer en alguna granja, vestían como la feligresía, como comentó ahorita el doctor Rafa. En un momento se quitan el atuendo y entran al mundo seglar, confraternizan en los espacios de sociabilidad, entran a la taberna, todo normal, y comparten las prácticas religiosas, los rituales agrarios, etc. Entonces, en ese clero pretridentino que comparte muchísimas características con la feligresía, pues se tiene que cambiar, ¿no? Y pues eso también lleva a la postura de los obispos, porque todos aprenden las prácticas familiares del terruño, y eso, con tantos textos, con tantas clases, hay tradiciones que no se pueden romper. Muy bien. ¿Qué comenta la historiografía acerca de la religiosidad y los prelados? En primer lugar, Brian Larkin, en su texto The Very Nature of God, nos propone que esos prelados del siglo XVIII se encontraban en los límites entre la práctica del catolicismo tradicional y la doctrina de Trento, ¿sí? No pueden despegarse de las prácticas tradicionales, pero tampoco se van a dejar llevar y van a dejar que la religiosidad tradicional funcione, ¿no? Tampoco no van a aplicar totalmente las disposiciones de Trento. Por otro lado, Caro Baroja nos comenta que la crisis del siglo XVIII parece que coge a unos personajes armados con herramientas más nuevas que a otros, producto de que se siguen reimprimiendo los libros, los novenarios, de hacía 100, 200, 300 años, ¿no? Entonces ellos siempre están en contacto con esos libros más antiguos, pero también con los libros nuevos. Álvarez Santaló nos comenta que los cambios en la religiosidad parecerían una ciega apresurada, pues algunas prácticas religiosas van a ser tachadas como supersticiosas. Sin embargo, en otros espacios esas mismas prácticas se van a alentar, se van a permitir y van a ser totalmente toleradas y aceptadas. Sí, por ejemplo, Antonio Domínguez Ortiz nos habla de esa aceptación del entramado fabuloso de la religiosidad, pues no hay un límite claro tanto hacia arriba, tanto hacia abajo, ¿sí? Mientras que en un lugar son sancionadas, en otro lado son aceptadas. Sí, y por ejemplo, Ronnie Poe nos habla sobre este
implementación de las disposiciones tridentinas y nos lleva a una conclusión muy puntual y dice que la renovación católica producto de Trento va a llevar una síntesis entre la devoción popular local y los rituales oficiales, ¿sí? En donde el clero va a ser mediador entre la feligresía y la élite religiosa. De igual manera, ya en este siglo XVIII, por parte de William Taylor, nos dice que el Estado español ya no se enfatizaba o ya no buscaba romper con esas prácticas locales mientras se siguieran los elementos básicos de la iglesia, ¿sí? Y por último, ya para cerrar esta parte de historiografía, nos lleva a explicar mismo Ronnie Poe en un texto posterior en colaboración con Palomo, nos dice que el catolicismo de este periodo temprano moderno hasta el siglo XVIII va a ser fluido y permeable, ¿sí? En donde esa flexibilidad, esa permisión y esa tolerancia va a ser la norma y se va a desarrollar en todos los elementos o en todos los espacios del orbe hispánico. Muy bien, entonces tenemos un clero que, a pesar de que es considerado y tiene una formación profesional en los seminarios, no deja de lado la tradición, no deja y no rompe totalmente con la práctica religiosa de la feligresía. Entonces vamos a ver un poco de esto en la visita pastoral. Muy bien, sin embargo, hay que comentar y criticar las fuentes, ¿no? Porque la visita pastoral no nos da todos los elementos de la religiosidad y si nos los da matizados. Muy bien, en primer lugar, la visita pastoral sí nos da cuenta de los gestos externos de la práctica religiosa. Sin embargo, no da cuenta de las actitudes interiores, de la conciencia de la feligresía o de la recepción del mensaje recibido por parte de los prelados y por parte del clero, ¿sí? Y otra parte, refleja el discurso de la jerarquía y en ocasiones de forma indirecta el discurso de la grey. Ahora bien, diversos autores, por ejemplo, Chatelier, nos comenta que gran parte de la feligresía de los escenarios rurales en ocasiones no se comprendía totalmente las oraciones, solamente se aprendían, no había un verdadero sentido de qué es lo que pasaba en la misa y ellos, de forma, en este caso los misioneros capuchinos, jesuitas y miembros de los colegios de propaganda FIDE van a enseñar algunas prácticas muy sencillas de cómo meditar frente a las imágenes, etcétera. Entonces, si bien, y otra característica, parte de la religiosidad tradicional que se realiza en los medios rurales, en su mayoría son prácticas externas. Entonces, hay que matizarnos. En este caso, pues es esta crítica pues es de finales de los 80. Sin embargo, pues hay que considerar que gran parte de la religiosidad se manifiesta en prácticas externas y la cuestión interna queda un poco matizada, ¿no? Por a veces estas inconsciencias o desconocimientos de la práctica espiritual e interna. Y otro caso, si bien las visitas pastorales buscaban remediar o transformar las costumbres de las poblaciones, normalmente pues son visitas itinerantes, están un par de días y se retiran. Y como comenta Chatelier, en estas misiones, después de una fervorosa predicación, pues al final se iban y todo regresaba a la normalidad. Sin embargo, pues da pie a una revolución silenciosa, ¿no? Que va a tardar muchos años en mostrarse sus resultados. Ahora bien, ¿qué se va a localizar en esta visita pastoral? En estas 25 parroquias que va a visitar Fray Antonio Alcalde, va a poder visualizar que en efecto hay un afianzamiento de las cofradías del Santísimo Sacramento. Pues prácticamente están en todas las parroquias. En algunos casos no se menciona o se menciona que es tan pobre el poblado que no se puede mantener por sí sola, ¿no? Entonces da esos matices de que si no está, pues es porque son muy pobres y no pueden mantenerse. Por otro lado,
y producto también de las reformas tridentinas o de esa vigilancia, prácticamente el culto a los santos está invisibilizado. Solamente se localizaron 2 cofradías a santos. Por ahí una San Antonio que está vinculada con la Dolorosa y una cofradía de San Sebastián. El culto a los santos está invisibilizado. De igual manera, son muy fuertes las cofradías marianas, están en todos los escenarios. Y otra cosa, de igual manera, de parte de esta promoción de la jerarquía, las cofradías con una advocación a una imagen de cuño local, de igual manera está invisibilizado. Solamente se localiza una imagen de cuño local, que es Nuestra Señora del Favor, y de ahí en fuera no hay más. ¿Sí? Entonces, creo que la cuestión de los elementos de la religiosidad local, una de dos, o no se visibilizaron, o no se comentaron, o no fueron atendidos durante la visita. Y eso nos lleva a cuestionar qué es lo que están visibilizando las autoridades. De igual manera, es muy constante el culto a las ánimas o su promoción. Ahora bien, vamos al tema. Bueno, aquí un mapa de la visita y de los pueblos visitados por Fray Antonio Alcalde. Muy bien, sobre el tema de las hermandades, como comentaba a un inicio, solamente se visibilizó una hermandad en el pueblo de Tapalpa. Sin embargo, revisando las ayudas, las vicarías que se comentan en esta visita, hay un montón de pueblos con sus advocaciones que seguramente tienen a sus agrupaciones barriales o de los pueblos y que están fomentando al culto al patrón de la localidad. Sin embargo, no son visibilizadas. Sobre esto, Matthew Jara nos comenta que muchos de estos colectivos religiosos, como son las hermandades, no fueron incluidas en los registros de los prelados durante su visita y por tanto no fueron objetivo de reformas. Por ejemplo, pone el caso de una parroquia en la Ciudad de México, donde se comenta que hacia 1780 contaba con 18 asociaciones. Sin embargo, cuando fue visitada por el arzobispo Haro y Peralta, solamente registró 3. Entonces eso nos lleva a vigilancia de qué tanto se está vigilando y qué tanto hay ese proceso de invisibilización o de ocultamiento de las mismas agrupaciones religiosas. Otro dato sobre las hermandades. Rodolfo Aguirre nos comenta que para mediados del siglo XVIII había 171 hermandades en el Arzobispado de México, y estas se ubicaban principalmente en Toluca, Cuernavaca y el Valle de México. Y en este caso Tlatelolco contaba con 16 hermandades. Sin embargo, en el caso de Querétaro, él solamente registra 3 y yo he contabilizado al menos 12 o 13. Entonces, nuevamente, son espacios de religiosidad que no son atendidos por las autoridades. ¿Sí? Por otro lado, como comenta de igual manera Rodolfo Aguirre, estas instituciones, estas hermandades formaban la base del pie de altar, que era la fuente de financiamiento y sustento de las parroquias, ¿no? Entonces, eliminarlas, porque incluso, por ejemplo, el arzobispo Rubio Salinas, hacia mediados del siglo XVIII, ya comentaba que estas debían de eliminarse y los bienes de las hermandades pasaran al ornamento de las capillas, ¿sí? En este caso, pero sin embargo, al eliminar estos cuerpos, pues se reduce el pie de altar. Entonces, posiblemente ocultarlas por parte de las autoridades es una estrategia para mantenerse a ellos mismos. Y más si es una parroquia rural en donde las subvenciones son muy bajas. Ahora bien, continuamos. La religiosidad local y las capillas. Muy bien, en la visita pastoral de Fray Antonio Alcalde, ¿qué comenta sobre las capillas y el culto a los santos? En primer lugar, nos comenta que la existencia de estas capillas en los pueblos son de graves consecuencias, pues hacen juntas nocturnas y en la madrugada, hacen rezos a deshoras, ahí realizan sus embriagueces, realizan supersticiones y ofenden a Dios, ¿sí? Y por tanto, advierte, sin embargo, no procede, se queda en la advertencia de proceder a la cancelación de las capillas o cancelarla o negar la construcción de nuevas capillas. De igual manera, solicita que el traslado, el cierre de estas capillas sin destruirlas y pasar los santos a las parroquias. Y
nuevamente como producto de Trento, el fortalecimiento de la parroquia como unidad básica de la iglesia es alentar la asistencia de la feligresía a la parroquia, llevar esos santos a las parroquias, ¿sí? Y en este caso, pues incluso proceder a su destrucción. Sobre eso, Grusinski y Ailuardo comentan que en el siglo XVIII, producto de la secularización, la implementación de las reformas borbónicas, hay una fractura de los vínculos identitarios en los pueblos, pues se procede a demolición, a cierre de capillas, como ya lo está advirtiendo Fray Antonio Alcalde. Sin embargo, en otra tesis de Matthew O'Hara, se menciona que si bien hay un proceso de amenaza, de advertencia sobre el cierre de estas parroquias, sobre estas capillas, pues es un momento para la negociación de ese capital espiritual que son las capillas y las imágenes, ¿sí? Menciona que incluso hay personajes que se enfrentan en los tribunales eclesiásticos a los párrocos pidiendo la titularidad de la imagen, la persistencia de estas capillas y sobre todo la propiedad de la imagen, ¿sí? En este caso él maneja el concepto de devotional entrepreneur, ¿sí? Como estos personajes que llevan a los tribunales para defender la práctica religiosa. ¿Todo para qué? Para mantener las prácticas tradicionales y la identidad de los pueblos. Si bien esto no se puede localizar hasta el momento, en este caso para este escenario de Guadalajara, pero pues es un punto de referencia para poder interpretar estos procesos de advertencia y cambios. Ahora bien, dentro de las capillas que fueron amenazadas de su destrucción, en este caso en Zacualco, va a ser la capilla de la Cofradía de Guadalupe y la capilla del Señor del Mezquite. En Teocuitatlán va a ser las capillas que van a estar bajo amenaza, va a ser la de San Miguel, Santiago y Corpus Christi. ¿Sí? Entonces aquí hay dos elementos de bastante peso y que me llaman muchísimo la atención, es la amenaza a una imagen de cuño local y la amenaza de destrucción de un espacio en donde se está fomentando el culto al Corpus Christi, ¿sí? En este caso esto nos lleva a recuperar este concepto de religiosidad local que funciona en esta síntesis de las imágenes de cuño local, pero también las prácticas de la Iglesia Universal. También la eliminación o el traslado de estas imágenes nos lleva al culto de las imágenes. Muy bien. Y en este caso, si bien hay amenaza de llevarse las imágenes, de cerrar las capillas, Fray Antonio Alcalde está promoviendo el culto a ciertas imágenes, ¿sí? En este caso, en la parroquia de Santa María Magdalena, va a otorgar indulgencias al Cristo del altar mayor, ¿sí? Si se realiza el credo frente a este Cristo del altar mayor, se obtienen 40 días de indulgencia. De igual manera, frente a la imagen de San Juan Nepomuceno, frente a la imagen del Señor de los Dolores, y se está promoviendo la colocación de imágenes del misterio del bautizo de Cristo en los bautisterios, y de igual manera se está solicitando la construcción de altares de ánimas, ¿sí? Y por otro lado, pues está atacando cultos locales, ¿no? Invisibilizando, en este caso, el Señor del Mezquite y Nuestra Señora del Favor. Y esto nos lleva a otro proceso que también se está desarrollando en este proceso de cambio religioso y de crítica a la religiosidad, que es la sustitución de cultos, ¿sí? Que se está desarrollando desde el siglo XVII. ¿Sí? En este caso pueden revisarse los estudios de Chopard sobre la sustitución de cultos en Provenza, y de igual manera el caso de Luria de Kid Luria en la diócesis de Grenoble en Francia. En este caso, en diversos escenarios, producto de las disposiciones tridentinas, se van a promover el culto a ciertas imágenes que resumen la espiritualidad del momento, ¿sí? Como son los santos tridentinos, en donde los santos de cuño local van a ser desplazados de los altares y en ellos se van a colocar imágenes que resumen el culto de la Iglesia Universal, como San José, como es la Virgen, como son Cristos, y desplazando a estas imágenes locales,
¿sí? Entonces, esto se puede observar en este caso, en donde se apoyan ciertas imágenes, pero otras son desplazadas, pero de todos modos el culto a las imágenes sigue funcionando. Y muy bien, ya vamos a terminar esta breve introducción, este primer intento de analizar la religiosidad en otros espacios. Y por último, la reflexión final. Muy bien, el análisis de esta visita pastoral pues nos lleva a revisar diversos aspectos de los cambios religiosos sucedidos en el orbe hispánico durante los siglos XVII y XVIII. En primer lugar, se tiene que replantear la efectividad de las disposiciones en los prelados, pues estos viven al límite entre las dos prácticas. En unos espacios es eliminado, en otros espacios es fomentado. Y replantear los cambios en las manifestaciones de religiosidad, la persistencia de las mismas, y si nos vamos un poco más adelante, ya en el siglo XIX, se propone que, producto de las afectaciones de los regímenes liberales, en el caso europeo, la Iglesia va a implementar la recuperación de las prácticas antes criticadas, ¿sí? En donde comenta Louis Chatelier en este libro de La religión de los pobres, que la persistencia de esas prácticas religiosas tradicionales se van a afianzar en los escenarios rurales, y esa práctica religiosa es la que posteriormente se va a recuperar en los espacios urbanos, ¿sí? Entonces hay que ver y replantear si estas afectaciones de verdad modificaron, o estas prácticas van a tener una continuidad directa hasta el siglo XIX, donde incluso ya bajo la égida de la Iglesia se va a promover el culto a estas imágenes locales y estas prácticas identitarias. Y bueno, por mi parte sería todo, y agradezco su atención. Muchas gracias, maestro, por su interesante exposición de análisis de este documento que de algún modo ya ha sido observado por parte de la historiografía local. Sin embargo, creo que el análisis desde esta perspectiva de la religiosidad y la vigilancia es muy interesante. Bien, ahora voy a presentar a la maestra María Guadalupe Candelas Granados. Ella es licenciada en Historia, maestra en Historia de México y estudiante del doctorado en Historia Iberoamericana en la Universidad de Guadalajara. Sus temas de investigación son sobre la historia de la pobreza y asistencia social en Guadalajara durante el siglo XVIII, celebraciones y conmemoraciones centenarias en México durante el siglo XIX, e historiografía jalisciense en el mismo siglo. Se desempeña actualmente como secretaria técnica en la revista Letras Históricas del Departamento de Historia en la UDG. En esta ocasión nos presenta su trabajo titulado Organización y Sociabilidades para el Centenario Luctuoso de Fray Antonio Alcalde, 1875-1891. Bienvenida, maestra Lupita Candelas, y le cedo el micrófono. Muy bien, muchísimas gracias. Pues bueno, agradezco a todos los presentes por darse cita en este importante seminario, la invitación de la maestra Aichel y del maestro Edgar, y pues bueno, se agradece mucho compartir nuestras investigaciones sobre Fray Antonio Alcalde en espacios como este. El tema que les voy a presentar hoy tiene bastante relación con mi proyecto de tesis de doctoral. De hecho, bueno, es una parte de este capítulo que corresponde al capítulo 2. Y bueno, se titula Organización y Sociabilidades para el Centenario Luctuoso de Fray Antonio Alcalde del periodo de 1875 a 1891. El objetivo es mostrar las distintas sociabilidades entre los grupos y élites de Guadalajara del siglo XIX, que se asociaron por distintos fines, pero que concernían a Fray Antonio Alcalde, y pues que van a derivar en la organización de su primer centenario luctuoso. En estas relaciones vamos a distinguir a miembros de la Iglesia Católica, autoridades municipales y estatales, laicos, mujeres, así como aquellos que estaban en contacto con el mundo de las letras, tanto en Guadalajara como en otras locaciones de orden nacional. Es decir, se busca entender cómo esta relación de cada grupo y cada subgrupo que se hizo para organizar el evento del centenario, e incluso algunas sociabilidades previas a esta organización. En el caso de estas asociaciones, las podemos situar en espacios provisionales y de corto tiempo. Por ejemplo,
una vez que se terminó, pues digamos, este propósito del centenario alcalde, pues se orientaron a otros temas. Estos espacios fueron talleres, domicilios, oficinas de particulares, las casas de la sociedad alcalde, el atrio del templo, la catedral, entre otros, ¿no? Estas sociabilidades generaban convivencias distintas porque aquellas que llevaban la batuta organizacional tenían un propósito más de coordinación y delegación de labores, eh, pues se regía por reglas de etiqueta, por intereses políticos, religiosos o económicos. Bueno, en consecuencia, pues se va a trabajar esta parte. Los inicios de las sociabilidades o interés por la figura de Fray Antonio Alcalde, pues no son nuevos a finales del siglo XIX. Es decir, durante todo el siglo XIX vamos a ver estas manifestaciones asociativas y escritas también. Por mencionar algunas, la biografía corta que publica Mariano Otero en 1836, algunas publicaciones periódicas que se hacen tanto en diarios de Guadalajara como en diarios yucatecos. Y pues bueno, van a incluir litografías y demás resúmenes o biografías cortas de Fray Antonio Alcalde, ¿no? Entonces, pues este interés va a surgir con varios años de antelación, pues prácticamente desde su muerte en 1792 se van a escribir sus elogios fúnebres, se va a escribir una pequeña biografía en la Gaceta de México también. Y pues bueno, es un personaje asociado abiertamente a la caridad y a la pobreza. Sus obras de corte religioso, asistencial y urbanísticas en la ciudad lo habían consagrado como un benefactor sin precedentes y pues bueno, por ello van a surgir todas estas manifestaciones, ¿no? Uno de los primeros ejemplos o más tempranos que he registrado sobre las asociaciones en torno a Fray Antonio Alcalde es en 1875, cuando el ayuntamiento va a llegar a la respuesta de que se había que promover un monumento público a Fray Antonio Alcalde. Entonces, pues esta misma junta se va a poner como de acuerdo y van a publicar una biografía titulada Biografía del Ilustrísimo Señor Fray Antonio Alcalde, pues ellos lo llamaban como cumplimiento de su honroso y patriótico encargo, ¿no? Esta biografía va a ver la luz años después, aproximadamente 10 años después, bajo la pluma de Emilia Beltrán y Puga. Aunque esta primera junta de 1875 no va a tener un nombre así particular, y tampoco se puede identificar muy bien quiénes eran sus miembros, podemos ver que desde tempranas fechas despertó curiosidad e interés entre la población tapatía. Bueno, esta autora, Emilia Beltrán, es la única mujer que dentro de los círculos de literatos y historiadores sobre Fray Antonio Alcalde va a participar, ¿no? La participación de otras mujeres en el centenario se va a ver reflejada como juez en los certámenes escolares, como mediadoras entre eventos de caridad, como miembros de las asociaciones religiosas o benefactoras, por ejemplo, de San Vicente de Paúl y de la Vela Perpetua. Y pues bueno, como hipótesis es que Beltrán y Puga formó parte de esta primera junta de Fray Antonio Alcalde y por ello se le comisionó la escritura de esta biografía. Otro de los ejemplos de sociabilidades tempranas fue la primera sociedad alcalde, que bueno, esta es como la línea de cómo llega a la junta organizadora del centenario. Fue fundada en 1880 por un grupo selecto de letrados, farmacéuticos y personas de la élite tapatía, entre quienes se encontraba el abogado José María Berea, el notario José Guadalupe Gallegos y el farmacéutico Jesús Caravantes. Se congregaban en la farmacia de este último para charlar sobre el obispo y al igual que la junta anterior, estaban proponiendo hacer una erección de un monumento en su honor, como se había estipulado antes, pero aún sin éxito. Algunas de las crónicas del centenario van a incorporar en su material como unos anexos donde se va a hacer una historia de estas sociedades alcalde, porque son varias. En una de ellas
se señala que estos personajes de la primera sociedad alcalde son personajes influyentes y adinerados, abro cita, a ellos que eran poseedores de grandes recursos y que tenían valiosa influencia, se debió el intento de levantar una honra de un monumento al ilustrísimo señor alcalde. Estos individuos tenían las características que los incorporaban a la élite de la ciudad, desde sus oficios, nexos familiares o posiciones socioeconómicas. Esta sociedad de élite pues no tuvo el eco esperado y 2 años después de su fundación se disolvió. No obstante, pasa aquí algo curioso porque en 1883 la asociación pasa a manos de un grupo de obreros católicos que tomaron el mismo nombre de la sociedad alcalde y bueno, abro cita, tenían como propósito seguir con el legado de alcalde para fomentar la ciencia, la religión, la literatura y las artes. Cierro citas. Tenían como propósito también abrir una caja de ahorros que auxiliara a los miembros de la misma. Y pues el 17 de junio de 1883 se habla de un reducido número de obreros quienes incorporan esta segunda asociación alcalde. Y pues bueno, tenían contemplado socorrer a los socios en caso de enfermedad o infortunio, ir fervientemente a misa los domingos y tener el trabajo como doctrina moral de vida. Este cambio de una sociedad de élite a una sociedad obrera católica pues merece nuestra atención porque justamente se forma como una sociabilidad informal, pero pues la mutualista obrera va a adquirir apoyo y reconocimiento por parte de las autoridades eclesiásticas y va a tener una duración de 8 años de existencia. Aunque en el primer momento el término mutualista conllevaba una reestructura como de fuerzas económicas e institucionales, para la sociedad significó el apoyo mutuo, la circulación de recursos para socorrer a sus miembros y de vez en cuando también socorrer a los enfermos del Hospital de Belén. La sociedad alcalde puso en el centro de la sociabilidad la religión y el trabajo, por lo que para cumplir el círculo con su objetivo religioso, se colocaron bajo la protección de la Sagrada Familia de Nazaret, reconociendo como patrones a Jesús, José y María, tipo de familia obrera en el taller de la vida, algo así decía, ¿no? Y pues bueno, esto se establecía también en la encíclica Rerum Novarum, que la primera asociación a la que debía prestarse atención era a la familia, pues el obrero era el jefe de familia que debía mantener las condiciones óptimas para prever por esta sociabilidad doméstica. Además, pues, tenían entre sus postulados imitar las acciones de alcalde hacia los más desprotegidos, creando redes de solidaridad entre sus miembros a través del trabajo, la religión y la caridad. Bueno, resulta interesante pensar cómo es que esta asociación aparentemente informal, donde un grupo pequeño de obreros, que claro que a lo largo de 8 años van a sumar a sus filas nuevos adeptos, fue el medio que ayudó a la consolidación de la Junta Organizadora del Centenario. Y bueno, también fue ayudaron a consolidar una importante tradición escrita que se hizo durante el centenario. Ay, una disculpa, los repartidores de agua están aquí cerca, entonces se va a escuchar muy fuerte. Bueno, las relaciones entre los obreros de esta sociedad fueron cambiando con el paso del tiempo. Para el año de 1887 se van a incorporar las mujeres a esta sociabilidad que van a tener el mismo nombre, ¿no? Va a ser Sociedad Alcalde de Mujeres. Y bueno, ellas estuvieron activas en la organización de concursos, de eventos. Durante el centenario van a estar presentes en los desfiles alegóricos y las actividades académicas. Esta sociabilidad, esta asociación alcalde realizaba reuniones frecuentemente y se discutía sobre la manutención de los mismos, ¿no? Asuntos sobre la moral, las dificultades que enfrentaban como grupo. Durante sus aniversarios realizaban asambleas para recordar a Fray Antonio Alcalde y bueno, esta asociación contaba con un punto de reunión en la calle Belén número 111 y se congregaban los días domingo de 3 a 4 de la tarde. Esta crónica, las crónicas sobre la sociedad alcalde ilustran un poco las actividades de esta sociabilidad. Por ejemplo,
el socorro a enfermos, la contratación de médicos, la suscripción a distintos periódicos, la misma imprenta que ellos tenían para hacerse propaganda y la publicación de su órgano periódico que era El Obrero Católico. También, pues en este periódico ellos hacían como esta representación de sí mismos, de cómo estaban presentes en los eventos religiosos, también cuáles eran sus bienes y sus inmuebles con los que contaban. Cerca de las fechas del centenario del obispo, la segunda asociación alcalde va a tratar como de encabezar los festejos, ¿no? Sin embargo, pues ellos hablaban de su escasez de recursos todo el tiempo, por lo que se pensó en solamente hacer una fundación religiosa en vez de una fiesta suntuosa. Por lo que un año antes de la celebración, es decir, en 1891, el ayuntamiento va a tomar el proyecto, va a decir, bueno, pues tú no tienes recursos para organizarlo, pero nosotros como junta organizadora, que somos varias instancias gubernamentales, que tenemos miembros en la élite cultural, y pues vamos también a llamar a esta élite religiosa, vamos a organizar el centenario alcalde. Como muestra de una ciudad agradecida con el legado del personaje. Bueno, esta sociabilidad que recién se creó, la junta organizadora, y que tenía soportes institucionales, va a apropiarse de la propuesta de la Sociedad Alcalde Obrera. Y un año después de que se termine el centenario, pues sí, misteriosamente después de 8 años de funcionamiento, la Sociedad Alcalde Obrera va a diluirse, ¿no? Para mantener como en el juego a la Sociedad Alcalde Obrera, se acordó que 2 miembros de ella formaran parte de la junta organizadora. Y bueno, se trataba como de dar este discurso de que en el centenario todas las clases tienen cabida tanto en la organización como en la participación del centenario. Algunos de los miembros de esta sociedad alcalde obrera van a decir que sus esfuerzos por hacer un centenario pues eran minúsculos y que realmente las autoridades que se encargaron de esta organización pues aperlaron, ¿no? El evento. Quizá por modestia o quizá por, no sé, porque recibieron apoyo de las autoridades y era su forma como de reconocimiento. En los meses consecutivos a la organización del centenario, la sociedad obrera, tanto de hombres como de mujeres, va a organizar una serie de eventos para recaudar fondos en honor al alcalde. Y pues para 1892, bueno, como unos 3 meses antes de que se llevara a cabo el centenario, se va a pedir apoyo a las colonias jaliscienses y españolas que vivan en la Ciudad de México. Para ello se va a recurrir al periódico La Voz de México, donde se les va a exhortar que den su apoyo o colaboración a el héroe de la caridad en Jalisco, es decir, Fray Antonio Alcalde, y bueno, que tenían poca capacidad para solventarlo. Después, durante el evento del centenario, la Sociedad Alcalde Obrera va a organizar un evento como un poco más particular, diferente a los que se habían hecho en todo el centenario, y van a celebrarse en el Santuario de Guadalupe. Agustín de la Rosa va a pronunciar un sermón, se va a colocar un catafalco luctuoso dentro del Santuario de Guadalupe, va a haber varias orquestas locales musicalizando, y pues bueno, ese mismo día esta sociabilidad va a organizar una comida de 400 pobres, donde, bueno, junto con otras mujeres de la élite, pues van a trabajar en conjunto, ¿no? Se leyó una biografía del obispo y se acompañó de piezas de orquesta. Después de que terminó esto, ambos círculos de la sociedad alcalde, de hombres y mujeres, se congregaron para hacer una caravana hacia el Hospital de Belén y bueno, a visitar a los enfermos que estaban allí, abro comillas, llevándoles por único regalo una tarjeta con el retrato y biografía del señor alcalde, un quinto de plata y una cajetilla de cigarros. Por la noche se llevó la velada literaria y los concursos que se organizaron durante el centenario en el Teatro Degollado. Pues bueno, esa participación de la sociedad alcalde va a terminar aproximadamente en ese momento. Esta sociedad alcalde que surgió en un primer momento como una sociabilidad informal,
convocada por varones de la alta sociedad tapatía, es decir, la de 1875, no tuvo el eco suficiente para realizar los proyectos propuestos y además, pues, por su poco tiempo en funcionamiento, ¿no? Después de estos obreros católicos van a retomar el proyecto, van a reorientar el sentido de la sociabilidad y pues van a estar 8 años en constante tránsito y consolidación. Y después, esta amplia red que dejó la sociedad de alcalde va a ser un tanto sustituida por esta junta organizadora, que ya no va a ser pues esta junta mutualista, ¿no? Sino que simplemente va a ser una coordinadora de los eventos. La dinámica para organizar a todos estos grupos que participaron en el centenario fue de orden transitoria, es decir, casi todas las asociaciones terminaron una vez terminado el centenario. Otras sí continuaron, sobre todo las de los literatos e historiógrafos, porque pues ellos van a tener todavía una comunicación bastante cercana, pero todas las que tenían que ver con la organización fueron casi disueltas cuando terminó el centenario. Ahora bien, cuando dentro de estos grupos que se conformaron en torno a la figura de Fray Antonio Alcalde, pues cada uno perseguía reglas e intenciones diferentes. Por eso, pues algunos de ellos van a trabajar en la materia logística del evento, generaron una coordinación bastante organizada y provisional, y que fue capitalizada por los individuos más preeminentes de la ciudad. Es decir, ellos se encargaban como de delegar todas estas ocupaciones y pues todo lo que tenía que ver con ornamentación, musicalización o difusión del evento, pues era un poco más efímero, ¿no? O sea, como más funcional. Y bueno, el hecho de que se lograra congregar a multitudes en torno a la celebración del centenario era uno de los regocijos de que daban cuenta la mayoría de las crónicas y relatos del centenario. Consideraban que este evento daba lugar a todos los sectores de la sociedad y especialmente a los más pobres, señalando que de esta manera se logra que todas las clases no tengan más que un pensamiento a Fray Antonio Alcalde, mexicanos, extranjeros y el corazón hechizo de gozo. Cierro cita. Este discurso unificador del catolicismo social no dejaba fuera a ningún grupo dentro del centenario, aunque pues claro que había una jerarquía entre los organizadores y quienes participaban. Y pues bueno, se involucraron actores tanto del gobierno civil, militar, eclesiástico, y pues se hace una lectura bastante romantizada como de, tanto los niños, los ancianos, señoritas, todos participaron en un solo sentimiento para glorificar a Fray Antonio Alcalde, ¿no? La comisión municipal va a estar encargada como de llevar esta batuta directiva. Entre ellos vamos a encontrar a José López Portillo y Rojas, vamos a encontrar a Narciso Corbera, al mismo historiador Alberto Santoscoy, quienes después se van a dividir las labores. Algunos van a estar encargados como de todas estas tramitologías, pues un tanto burocráticas, ¿no? De qué se va a hacer en los desfiles, cuáles calles se van a cerrar, cómo pedir planos para pedir recaudación de fondos. Otros más van a estar encargados de los certámenes literarios y también se va a involucrar a la Catedral de Guadalajara, pues para que ellos organicen como todo este festejo solemne y religioso, pues en la catedral, ¿no? Ay, no, la verdad ya no vi el tiempo, no sé más o menos si voy bien. Sí, tienes un par de minutos más. Perfecto. Bueno, también la junta organizadora, al igual que la sociedad alcalde, se dio la tarea de recabar fondos al exterior, ¿no? Se va a hacer un llamado tanto a Yucatán por la cercanía que hubo de la gestión de Fray Antonio Alcalde en aquella región. También se va a recurrir a la Ciudad de México, particularmente a Ignacio L. Vallarta,
al exgobernador para pedirle apoyos, algunos otros vínculos con Sonora, o sea, también va a haber ahí pues lo que se va a pedir van a ser recursos. Y bueno, la Junta Organizadora va a designar también al Cabildo Catedral para que se encargue de la celebración religiosa. Va a participar el obispo de Colima, Atenógenes Silva, como para consolidar o tener la comunicación con el otro círculo intelectual. Y pues bueno, las crónicas del evento señalan una gran cantidad de personajes que colaboraron desde semanas antes para la celebración del centenario, como obreros, pintores, artesanos, niños y niñas del coro, también para los desfiles alegóricos, profesores de música, maestras, la banda de Gendarmería del Estado, entre otros. Y pues bueno, se va a tomar como este relato como apurado, como que se oían por aquí y por allá a todos ensayando. eh, Sin embargo, a pesar de la cohesión que se generó durante los preparativos, no fueron grupos que hubieran persistido después de la celebración, y la participación de los círculos médicos, obreros, miembros de las sociedades católicas, tanto de hombres como de mujeres, así como profesores y autoridades en turno, no significaba que necesariamente se haya creado una sociabilidad estrecha o bien forjada, duradera, sino que fue la junta organizadora con el propósito del centenario que logró convocar a todos estos grupos a partir de una sociabilidad que se tejió con vínculos y se creó bajo pretexto de conmemorar al obispo, ¿no? Y pues bueno, ya después me di cuenta que tenía la presentación y no la puse, pero bueno, está bien. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, maestra Lupita, por su presentación de, en este caso, avances de tesis también, que muy interesante. Bueno, a todos los integrantes del seminario, es el momento de hacer preguntas, comentarios, para quienes gusten. Le cedo la voz al doctor Rafael Patrón. Su micrófono, doctor. Muchas felicidades a todos. Siempre uno está aprendiendo, ¿no? Es una pregunta a mi tocayo. Entiendo que cuando se fundó la Universidad de Guadalajara, se utilizó como sede para por lo menos el bachillerato en artes, al seminario de San José. No estoy seguro qué tanto funcionó esto y si fue así. En ese caso, tocayo, te quería preguntar si eso pudo afectar el cúmulo de estudiantes y de dónde iban los estudiantes a estudiar ahí al seminario. Gracias. Doctor Castañeda. ¿Respondo o se juntan? Si gusta responder ahorita y vamos tomando más comentarios. Bueno, muchas gracias, tocayo, un saludo allá a Mérida. Pues efectivamente has tocado un punto importante con base en los estudios de Carmen Castañeda. Sabemos que bajó también en algún momento el número de colegiales por el efecto de la Real Universidad. Sin embargo, todavía tenemos desconocemos un trabajo que los equipare a ambas instituciones. Bueno, no que las equipare, que los conecte y que compare. Eso yo creo que está pendiente, al menos que alguien aquí me corrija y me diga que existe, pero sí, en parte se vio afectado, pero en la guerra insurgente, lo cierto, bueno, en este periodo de la guerra insurgente, las dos instituciones se ven dañadas, afectadas por la guerra insurgente. Sí considero que el Seminario Conciliar de Guadalajara ya venía con un impulso en la secularización de saberes. Eso le da mucha fuerza y no le afecta la fundación de la Real Universidad. Esto lo digo porque a diferencia de otros seminarios, sobre todo Yucatán, Chiapas, Oaxaca, la fundación en 1824, 26 de los institutos literarios, ¿no?
sí, institutos literarios, hace que los seminarios se arrinconen en cátedras ya muy destinadas al sacerdocio, ¿no? Es decir, que no haya una secularización, es decir, que no se enseñe leyes, por ejemplo, ¿no? En el caso de Guadalajara, no. Guadalajara ya se enseñaban leyes, no solo derecho canónico, leyes, y continúa. Entonces, sí es un espacio que sí ve disminuido, pues sobre todo hay una tesis de doctorado de apenas del Colegio de Michoacán, no me acuerdo del apellido, es una chica que se llama Nancy, la dirigió Chantal Ramausel, y es sobre el clero de la Nueva Vizcaya, ¿no? Y ella muestra cómo antes de la expulsión de los jesuitas, ¿no? Guadalajara una gran formador de los curas de la Nueva Vizcaya, pero sobre todo los jesuitas y en menor medida el seminario, ¿no? Pero la Real Universidad evidentemente pues empieza digamos, a competir. Sin embargo, con esto vuelvo a señalar, este seminario sí fue muy importante por las otras cátedras que daba, y que solamente lo daba México, Puebla, Guadalajara y Valladolid. Estos son, digamos, los más de avanzada en las cátedras, ¿no? Durango, pero Durango ya fue hasta 1817, por ejemplo, que la cátedra de leyes se autoriza, pero apenas se autoriza, ¿no? Monterrey, 1823, ¿no? Pero también van a ser bien importantes ya en la etapa de independencia. Entonces, eh, sí es un espacio que va más allá de una institución para el sacerdocio, que está, digamos, en constante diálogo e intercambio de estudiantes y de catedráticos, pero que no te podría yo, digamos, responder así tajantemente ahora, porque sí te diría que me faltaría leer más sobre el número de matriculados o de estudiantes de la Real Universidad de Guadalajara, ¿no? Eso sería lo que te pudiera contestar por el momento, y muchas gracias por la pregunta. Gracias a ti. Bien, ¿algún otro comentario? Mientras alguien se anima, permítanme leer un comentario que está, ahorita le cedemos la voz al doctor Esponera, un comentario que nos dejó la doctora Isabel, que tuvo que ausentarse, y va la pregunta para el maestro Olvera, y dice que si tienes identificado el factor que en 1830 impulsó las devociones populares. Yo creo que, bueno, no sé si puedas dar algún contexto, pero creo que se aleja de tu periodo de estudio. Sí. No, está bien, porque a mí me parece, por ejemplo, en el caso de mi tesis, yo la estoy terminando incluso en 1830. Entonces, creo que estas prácticas, incluso el doctor Roberto Aceves tiene un texto en donde se ve cómo hay un nuevo impulso de las religiosidades y de ciertas advocaciones al inicio de las revoluciones liberales. Pero bueno, este factor 1830 hay que ponerlo en el contexto ahora sí que de todo el occidente del orbe católico, pues es diferentes fechas, ¿no? En este caso, pues también la revolución acá en México en 33, en otros espacios va a empezar en 35, pero hay que contextualizarlo en las revoluciones burguesas y liberales, ¿no? De esta época. Y se comenta que se recupera esa religiosidad popular, porque mientras que en las ciudades, por ejemplo, en este caso se habla que desde el segunda mitad del siglo XVIII hay ese desencantamiento producto de la ilustración. Sin embargo, en las zonas rurales, producto de las revoluciones, en este caso la Revolución Francesa, la desaparición, que le quitan el poder al clero, es en estas asociaciones de seglares, en estas hermandades, en donde se va a persistir el culto. Ellos se siguen reuniendo para realizar sus ejercicios, para realizar rosarios, y tras décadas de afectaciones a la iglesia, cuando se empiezan nuevos impulsos, se van a echar mano de estas asociaciones que persistieron a esa época de crisis. Por tanto, esa religiosidad es la que va a florecer. Ahora bien, ya hablé de esto de la religiosidad, e incluso, por ejemplo, Roberto Aceves maneja la propuesta de religiosidad política, de recuperar la propuesta de estos rosarios callejeros, manifestaciones externas. ¿Para qué? Para manifestar su posición frente a, en este caso, reformas que afectan a la iglesia. Entonces es una manifestación no solo religiosa, sino política, y producto de los pontífices
Se van a apoyar a los santuarios, especialmente de la Inmaculada, manifestaciones externas producto de las prohibiciones, y incluso a partir de 1840 va a haber una nueva oleada de apariciones marianas, etcétera, ¿no? Aparecidas en este caso en cuevas, a niños, a pastores, tanto principalmente en Francia y en Alemania, ¿sí? Entonces, y que va a impulsar nuevos santuarios, nuevas rogativas, nuevas procesiones, y manifestaciones externas, ¿no? De fervor y de fervor religioso principalmente. Y pues, por así que es un proceso que está pasando en todos lados, y aquí en México pues también se va a suscitar. Muchas gracias, maestro. Le voy a ceder la voz al doctor Esponera y enseguida a la doctora Lilia Oliver. Y bueno, escuchamos los comentarios de ellos dos y ya vemos qué nos dicen. Adelante, doctor Esponera. Lo mío es un comentario a la luz de lo que hemos escuchado al profesor Castañeda García sobre el seminario conciliar de Guadalajara. Tenemos que profundizar la importancia de ese calificativo de conciliar, porque se denominaban así aquellos que surgían a la luz de lo mandado por el Concilio de Trento, pero el Concilio de Trento fue de mediados del 16. Por tanto, estamos hablando de una institución que tenía unas características peculiares, a diferencia de lo que habían sido los centros superiores de formación teológica, vamos a llamarla así, que tenían los franciscanos, los dominicos, se llamaban estudios generales, o los jesuitas, etc. Y quizá la característica fundamental es, además de estar inspirados por el espíritu y los mandatos, las indicaciones de Trento, era que el superior máximo directo era el obispo del lugar, cosa que no ocurría en las fundaciones o institutos de los regulares o de personas piadosas que habían legado una importante cantidad de su fortuna para establecer un centro de estudios de este tipo. Entonces, creo que los seminarios conciliares tenían una trayectoria y una dinámica que les posibilita toda una serie de cosas que, como decía, los centros de estudios de los regulares no lo posibilitan tanto, porque hay una unidad doctrinal, etcétera, que en los seminarios conciliares, no en todos, sino en algunos, estaban abiertos a otras corrientes, etcétera. El alumnado, bueno, el alumnado eran, en un caso religiosos y en otro futuros sacerdotes, pero también algunos había laicos o seglares que iban participando de esta formación, vamos a decir, un poco especial. Pero yo creo que, como decía, y ya concluyo, el tema de los seminarios conciliares está bastante poco investigado. No digo ya en América, o sea, en Hispanoamérica, en América, sino también inclusive en España y Europa. Y es una institución sumamente importante. Felicito a todos los ponentes que hemos escuchado y a seguir. Gracias, doctor Esponera. Le cedo la voz a la doctora Oliver. Muchas gracias. Muchas gracias, Edgar. Bueno, yo, como lo han comentado, por supuesto que también felicito a los tres ponentes. Seguimos aprendiendo mucho en este seminario y yo también me felicito de poder estar escuchándolos. Y quería hacer dos preguntas. Una al doctor Raúl y, bueno, decirle a
Raúl, que me da mucho gusto verlo por este medio. Coincidimos hace unos meses en Sevilla los dos y fue muy grato coincidir en el Archivo de Indias y conocerlo y ver que ya está tan avanzado su trabajo. Son dos preguntas muy sencillas, doctor Raúl. Una es, mencionaste de las dos capillas que Fray Antonio Alcalde va a amenazarlas para que entiendo que para que se cierren, y una de ellas es la del Señor del Mezquite. La otra que mencionaste fue Nuestra Señora del Favor, esa mencionas que estaba en Estotipaquillo. Quería preguntarte la del Señor del Mezquite, posiblemente lo dijiste, pero yo me perdí. ¿En dónde está? Y la otra pregunta, que quizá también mencionaste la respuesta a la pregunta que voy a hacer, pero quizá también a mí se me pasó. ¿Cómo explicas que Fray Antonio Alcalde está amenazando estas capillas, si lo entendí bien, si lo dijiste así, y por qué está favoreciendo el culto de otras imágenes? ¿Cuál explicación nos puedes dar de ello? ¿Sí? Y la del Señor del Mezquite, que te digo, me perdí, no sé, yo creo que mencionaste dónde. No sé si, Edgar, le hago la otra pregunta a la maestra Lupita o me espero a que... Doctora, de una vez para que ya nos respondan y ya. Bueno, muy rápido, muy rápido. Igual, doctor Rafael, sobre el Seminario Conciliar sé muy poco, pero le felicito porque aprendí mucho antes de hacer la pregunta a Lupita. Y nada más, me parece muy interesante el mapa que usted plantea de dónde vienen los estudiantes, y me fijé que había estudiantes de Autlán. Espero que no haberme equivocado, nomás preguntarle si es así, si vinieron estudiantes de Autlán, de La Grana. Sí. Al doctor Rafael. Y a Lupita, bueno, igual, interesantísimo todo lo que planteas. Y yo te quiero hacer una pregunta. En toda tu intervención, yo estaba muy atenta diciendo a qué horas ella va a mencionar a los médicos. En el siglo XVIII, en estas asociaciones sobre Alcalde, y una vez lo mencionaste, dijiste, y médicas. Entonces, mi pregunta muy concreta es la siguiente. En esta revisión tan cuidadosa, exhaustiva que estás haciendo sobre estas asociaciones, podemos llamarle como que alcaldianas, o cómo le llamaríamos, bueno, para la figura de alcalde y en torno a la celebración del centenario luctuoso. Concretamente, mencionaste de diferentes tipos, inclusive las de mujeres, ¿no? Las de mujeres, la obrera, la de élite, que la de élite, entiendo, mencionaste que duraba 2 años y desaparece, luego viene la obrera, luego viene de mujeres. Si en estas asociaciones has podido rastrear a alguno de los médicos, aunque no fueran de los muy importantes, del hospital, que en el 19 está en esa transición de dejar de ser Hospital Real de San Miguel de Belén para ser Hospital Civil, después de las leyes de reforma, en todo el proceso de su colectivización, si en estas asociaciones ubicas a alguno de los médicos, y concretamente si hay una asociación solo de médicos, y solo para que, no sé si te puede resultar interesante, para hacer un contraste con asociaciones del 20, porque a partir más o menos, estoy hablando de memoria, de los 40 quizá del siglo pasado, entonces sí va a haber asociaciones de médicos muy interesados en Fray Antonio Alcalde, pero a través del hospital, porque ellos son médicos del hospital, ahora en ese tiempo es civil de Guadalajara, ahora sabemos que es Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, el antiguo, el otro hospital civil es lleva el nombre del doctor Menchaca. Bueno, perdón, me estoy metiendo muchas cosas no tan directamente, pero ahí mi pregunta es esa, ¿cómo rastrear a los médicos? Porque en el 20 yo los ubico perfectamente, ¿sí? Esas asociaciones de interesarse tanto por la figura de Fray Antonio Alcalde, pero que según mi hipótesis no las he estudiado, ¿eh? No es que yo las haya estudiado a fondo, ni mucho menos, pero
claro que surge porque son médicos del civil y a través del hospital. Pero estas otras asociaciones, claro, todas están relacionadas con el, muchas de ellas, pues por supuesto que con el hospital, con la universidad, con todo lo que hizo alcalde, ¿sí? Pero mi pregunta muy concreta sería esa, si encontraste asociaciones médicas antes del 20. Muchas gracias, perdón que me extendí mucho. Gracias. Muchas gracias, doctora Oliver. Les voy a ceder la voz a cada uno de los ponentes para responder o retroalimentar. Nada más que me van a disculpar, les voy a dar 2 minutitos a cada uno. Empezamos con el doctor Rafael Castañeda. Perdón. No se preocupe, doctora, es que tenemos un problemita con el tiempo de esta cuenta de Zoom. Entonces la tengo que devolver en un par de minutos. Entonces les doy 2 minutos a cada ponente. Empezamos con el doctor Castañeda, el maestro Olvera y la maestra Candelas. Pues no, pues agradecer los comentarios del profesor Alfonso Esponera, la verdad es que lo tomo en cuenta lo que mencionó, y sobre todo, pues esto que, fíjate, es que bueno, ya nos da tiempo, pero también falta estudiar los colegios clericales, ¿no? Que surge en los primeros años del siglo XIX y que todavía no me queda claro por ahí, como que empata un poco con el seminario. Entonces, sí, le agradezco. El alumnado, sí, falta investigar el alumnado desde el punto de vista social, y no hablé mucho, pero una de las características, como usted lo decía, además del obispo, es la pensión conciliar, ¿no? La pensión conciliar, que es el sostén de estos colegios, diferente al de los demás. Entonces, le agradezco mucho sus palabras, porque a veces uno piensa que solo uno considera que es un tema poco trabajado y que aporta mucho. Yo solo cerraría diciendo que el seminario conciliar debe verse como un espacio que aporta a la historia de la educación en general, y no solo a la historia de los sacerdotes o la historia de la formación sacerdotal, porque fue muy importante. Es historia de la educación en general, y ahí es donde, si nos abrimos, vamos a encontrar una gran riqueza, y le agradezco sobre todo sus comentarios, y creo que es todo. Muchas gracias. Muy bien. Primero nada, saludar a la doctora Lilia Oliver, un gusto verla y que está muy bien, que le fue bien. Muy bien, ahora las preguntas. La capilla del Señor del Mezquite está en Zacualco, y aquí está la situación de mientras que algunas prácticas son favorecidas, otras son amenazadas. Empezamos con el caso de los espacios amenazados. En este caso se critica la actividad de las capillas de indios. ¿Por qué? Porque están fuera de la actividad y de la vigilancia de los religiosos. No es porque vayan en contra de las imágenes, sino es la actividad fuera de la vigilancia y de los ojos, ¿no? Porque dicen, normalmente se hacen de noche, en la madrugada, rezos corporativos a deshoras, y pues de todos modos en este periodo se está impulsando esa religiosidad individual, privada, que se puede realizar desde casa, frente a una imagen, haciendo su rosario, pero esta cuestión corporativa de que se junte la comunidad, pues da cabida ahora sí que a desperfectos y demás, ¿no? Y como comentan bien los autores, más allá de eliminar todas las prácticas irregulares, es más bien controlar y ponerlas siempre bajo la vigilancia del clero, ¿no? Siempre que sigan haciéndolo, pero que inviten al cura, ¿no? Entonces eso es por un lado. Ahora bien, mientras que favorecen, en este caso, imágenes del catolicismo universal, en este caso, por ejemplo, a San Juan Nepomuceno, como modelos, estos modelos de virtud, se van a promover el culto a los santos, a ciertos santos que tienen virtudes, que ya no es más allá de la reliquia del santo al que hay que pedirle para que haga, no, sino que son modelos de virtud que enseñen y den buen ejemplo, ¿no? Sin embargo, así como quiere amenazar unas capillas, también está fomentando y dando licencias para capillas en haciendas, en donde el objetivo es la enseñanza de la doctrina. Entonces, en unas donde están haciendo práctica comunitaria, en donde se enseña la doctrina, ahí sí, licencia. Y esto producto también de la expansión del tejido parroquial que se está suscitando en la segunda mitad del siglo XVIII, ¿no? Entonces, no es limitar todas las licencias, sino darlas, pero en función del beneficio de la expansión del pasto espiritual. Gracias. Adelante. Ay, pues agradezco muchísimo, doctora, su pregunta, porque tiene absolutamente toda la lógica del mundo. Encontrar círculos médicos interesados, porque pues fue una de las obras magnánimas de Fray Antonio Alcalde. Sin embargo, o sea, ahorita haciendo como una revisión así rápida,
me di cuenta de que solamente aparece el nombre de un farmacéutico, que el cual pues no he ahondado si está vinculado al hospital. Y pues de lo que he visto es que más bien hay un interés por parte de las élites culturales de asociarse y crear estos grupos, ¿no? Por ejemplo, estuve revisando ahorita lo de los jueces y jurados en el certamen literario y pues casi todos son abogados o son historiadores o poetas. Entonces, la verdad, no descarto la posibilidad, de hecho, me acaba de dar una idea bastante lúcida para la tesis, investigar si hay estos círculos médicos en particular para este momento que se están organizando a la par de estos otros círculos intelectuales. Y pues bueno, la verdad es que cotejándolos con las asociaciones médicas que hay en este momento, bueno, tanto en el siglo XX como hasta la actualidad, pues sí tendría toda la lógica del mundo que hubiera, ¿verdad? Pero es algo que me llevo de tarea y le agradezco mucho. Muchas Gracias. gracias a todos los participantes. Me disculpo mucho demasiado por este inconveniente. Yo les voy a hacer llegar algunos comentarios directamente a su correo y también libre de todos los integrantes de hacerlo. Y bueno, con esto estamos cerrando esta sesión. Les agradezco mucho su participación y ya saben, es la última sesión del año. Entonces nos estaremos viendo el próximo año y bueno, también les haré llegar algunos correos. Pues muchas gracias y nos estamos viendo todos. Adiós. Gracias, felices fiestas, gracias. Igualmente. Gracias, igualmente. Adiós, gracias. Adiós, gracias. Adiós.